gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos hoy a las 10 de la mañana para bendecir y glorificar su nombre. Hasta este día Dios ha sido fiel con nosotros. Nosotros le hemos fallado, pero Él permanece fiel. Él lo dijo, ¿verdad? Él lo dijo, que si nosotros le fuéramos fieles, Él permanece fiel. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Esta mañana, mi hermano, estamos viendo una serie muy bonita, una serie que se llama ¿Por qué necesitamos la Biblia? Y esta mañana pues el hermano Atilio nos hablaba acerca de por qué necesitamos la Biblia. Hoy, hermanos, nos toca ver el tema de esta unidad, que la Biblia habla a las personas. Así que vamos a ocupar el Salmo 1 y el Salmo 119, por favor, váyanse para por ahí. Vamos a ocupar el Salmo 1 y el Salmo 119. Antes de seguir, hermanos, quiero darles a cada uno la bienvenida en el nombre de Jesús. Queremos decirle que también entre nosotros tenemos al hermano pastor Omar Alexander Rendón, que es el pastor de la iglesia. Por aquí lo tenemos, hermano. El hermano, le damos un aplauso de bienvenida al hermano pastor Omar Alexander Rendón. Él es pastor de la iglesia Damasco, de la Iglesia de Dios Damasco en Indianápolis. Y antes de comenzar la clase, yo quisiera que el hermano Omar nos dé un saludo a la afición aquí. Yo creo que no, él venía a oír, pero vamos a saludarlo. No vaya a ser que él le reclamen allá en la iglesia, ¿va? Bueno, hermano, usted ni le dieron nada ahí, ¿verdad? Así que no, antes. Dios les bendiga. No, aquí Misael me ha dicho que usted sabe decir amén. Así que le parece si le digo otra vez, Dios le bendiga. Sabes, recibo un saludo de Iglesia de Dios Damasco en Indianápolis. Estamos muy alegres de estar en este lugar. Sueños cumplidos. Creo que hace 6 años Dios me concedió la oportunidad de estar acá y hoy lo volvemos a repetir. Pero la iglesia está muy agradecido con ustedes porque muchos de ustedes oran por nosotros y nosotros también oramos por ustedes. Sabe, esta situación pandémica ha cambiado mucho la modalidad, pero no ha cambiado al Señor. Lo bueno es que tenemos el mismo Señor. La Biblia, parafraseando, dice: no nos extrañemos cuando hagan rumores de guerra, pestes y todas esas cosas. Yo creo que eso al cristiano no debe de extrañarle. Lo que es de extrañar es que el cristiano no adore en esos tiempos. Pero yo alabo a Dios porque usted vino a adorar al Señor. Y usted y yo venimos a aprender la palabra de Dios. Así que yo vine a aprender de mi maestro Misael. Yo me recuerdo que cuando estaba joven, hace muy poco, a mí me encantaba escuchar la escuela bíblica de Misael. Y ya luego él me agarraba a solas y me hacía un examen. Y hoy pues no creo que me haga el examen porque pues, ya no, ¿verdad? Pero dejo al pastor Misael Salas con nosotros, que nos dé la palabra. Gloria al Señor. Hermanos, el hermano Omar se crió con nosotros. Tiene la disciplina de mi mamá Mina y de mi papá Paco. Fuerte. Ahí sí que fuerte. Entonces, el hermano Omar se crió con nosotros. A la par está pues su mamá Dina, sobrina de mi mamá y prima de nosotros también, ¿verdad? Pero él fue criado en la casa pastoral y ahora pues vemos el fruto, que él es pastor y decidió ponerle Damasco a la iglesia en Indianápolis como una parte como una extensión de nosotros, ¿verdad? Solo que tiene la cobertura de la iglesia de Dios. Y antes de seguir, quiero decirle que el hermano Omar nos ha donado 2 micrófonos inalámbricos. Le damos la gloria al Señor.
2 micrófonos inalámbricos. Al hermano Omar le dio cosa ver el tripero que nosotros tenemos aquí arriba, ¿verdad? Entonces tantos cables, y entonces pues ellos decidieron bendecirnos, así que le damos gracias a los hermanos y a la iglesia de Dios Damasco en Indianápolis. Bien, bienvenido hermano Omar y también su hijo que anda con él, el hermano Jonathan. Bien hermanos, vamos a darle gracias al Señor y vamos a ver el tema de esta mañana. La Biblia habla a las personas. ¿De qué vamos a hablar, hermano? La Biblia habla a las personas. Muchas veces las personas no la entendemos y no logramos vivir como dice, porque sencillamente no la oímos. Esta mañana vamos a ver, porque acuérdese que estamos viendo la unidad, ¿por qué necesitamos la Biblia? Así que hoy uno de los temas que estamos viendo es que la Biblia habla a las personas. Gracias, hermana Yesenia. El primer tema que vimos de esta unidad hablaba de la autoridad de la Biblia, de las Escrituras. ¿Y se acuerdan todavía a qué conclusión llegamos? ¿A dónde residía la autoridad de las Sagradas Escrituras? En la inspiración divina que tiene. El siguiente domingo pasado hablamos acerca de la moralidad de la Biblia, cómo la Biblia nos enseña a conocer el bien y el mal, cómo rechazar el mal y vivir el bien. ¿Se acuerdan de que en el huerto estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Y cuál fue la instrucción que dio Dios a Adán y a Eva? Que podían comer de todo árbol, menos del árbol de la ciencia y del mal. Eso no quiere decir que nunca iban a comer. Iba a llegar un momento en que ellos iban a estar maduros para poder comer. Pero llegó la serpiente antigua por ahí y los hizo comer antes del tiempo y desobedecieron. Y de ahí se desencadenó la muerte, se desencadenó el proceso de envejecimiento, se desencadenó la enfermedad, se desencadenaron todas las situaciones que hoy se están dando. Bien, hoy vamos a ver, la Biblia habla a las personas. Por lo menos el tema, téngalo. ¿Por qué le estoy insistiendo en el tema? Porque en la medida que vayamos desarrollando la clase, hermanos, nos vamos a dar cuenta que realmente la Biblia habla a las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Dios es el creador del hombre y Dios es el creador de la Biblia. O sea, hizo al hombre y le dejó escrito cómo tenía que vivir. Por eso es que Dios habla a las personas. Padre Celestial, esta mañana en el nombre poderoso de Jesús, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de poder estar en esta casa de oración para meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, prepara nuestros corazones, ayúdanos a entender y que podamos extraer esta mañana de tu palabra, Señor, el alimento que nos va a fortalecer. Cada uno de nosotros somos necesitados de ti. Así que en el nombre de Jesús abrimos esta palabra, Señor, no solo para estudiarla, sino también para meditarla. Que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, la Biblia habla a las personas. Dios nos habla a través de las Escrituras. Que no le quede la menor duda. Dios nos habla a través de las Escrituras. Le pregunto, hermanos, ¿leemos la Biblia? ¿Todos leemos la Biblia? Amén. Entonces andamos bien. Ahora bien, el versículo para aprender lo vamos a hallar en el Salmo 119, 98. Salmo 119, 98, por favor. ¿Sabía usted que el Salmo 119 es el salmo más grande, más largo que la Biblia tiene?
consta de 176 versículos y hay una característica, un denominador común del Salmo 119, que casi todos los versículos le dicen que hay que guardar la palabra, hay que vivirla, hay que leerla. O sea, casi todos los versículos mencionan la palabra de Dios. La llaman mandamiento, tus juicios, tu palabra, tu verdad. Le da diferentes nombres, pero todos se refieren a la palabra del Señor. Leemos el Salmo 119, 98, hermanos. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Qué dicen si lo decimos en voz alta? Dice, mire, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Ese es el texto clave. Imagínense lo que dice el salmista David, hablando del efecto que tiene en él el meditar en la Biblia. Dice: me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Bien, hermanos, vamos a ver esta mañana que Dios nos habla a través de las Escrituras. Y hermanos, aunque tengamos los años que tengamos de ser creyentes en Cristo Jesús, siempre es bueno que nos actualicemos. Siempre es bueno que nos actualicemos con una lectura, pero no una lectura así por encima, someramente, sino con meditación. Porque cuando viene la meditación es cuando yo me detengo. Cuando usted va en la tarde, van a una pupusería, y cuando le sirven las pupusas, ¿qué es lo primero que usted hace? Los come a ciegas. Le pego una miradita, ¿verdad? Quiero ver, yo pedí de frijol con queso, no vaya a ser que me pusieron de chicharrón. Entonces primero estudia la situación, y cuando ya la has estudiado, ora: Señor, este veneno te lo pongo en tus manos. Mayormente si tiene Coca-Cola ahí, ¿verdad? Este veneno, Señor, a mí me gusta, y en el nombre tuyo quiero comérmelo. Pero después de que lo estudió y vio que le habían puesto la que usted pidió, procede a internarlas. Le estoy poniendo ese ejemplo bien sencillo para que vea qué es estudiar la Biblia y qué es meditar. Estudiar es leer, meditar es meterla, internalizarla, meterla adentro para que ella sea la que nos esté guiando. Bien. Vamos a ver tres ideas, hermanos. La primera es: la palabra de Dios nos forma, la palabra de Dios nos dirige y la palabra de Dios nos informa. Ahora bien, aquí viene la primera pregunta: ¿para qué nos habla la palabra de Dios? Primero, para formar nuestro carácter espiritual, para dirigir nuestra vida y para definir nuestras creencias. Tres cosas. ¿Por qué nos habla la Biblia? Primero, para formar nuestro carácter espiritual. Cuando un cristiano, a través de la Biblia, hermano, porque no existe otra forma para un verdadero cristiano, no existe otra forma para formar su carácter espiritual, sino es a través de la meditación de la Biblia. Cuando los creyentes, impulsados por una comezón de oír, empezamos a buscar otras fuentes, nuestro carácter espiritual se arruina y se deteriora, porque comenzamos a leer literatura de personas que no tienen al Espíritu de Dios y se dicen cristianas. Entonces, ¿para qué nos habla Dios? Para formar nuestro carácter cristiano, para dirigir nuestra vida y para definir nuestras creencias. Y hoy más que nunca, con tanta doctrina mala, con mala interpretación de las Escrituras, usted necesita definir en qué cree. ¿Cuántas doctrinas fundamentales tienen las asambleas de Dios?
¿Cuántas doctrinas fundamentales tienen las asambleas de Dios? ¿No sabe? Ahí están, miren. Cuando salga de la clase se pega una miradita por ahí y las cuenta. Y de una sola vez las lee. Le recomendaría que le tome una foto y que en su casa usted la amplíe para que pueda saber cuáles son las doctrinas. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿En cuántos testamentos se divide la Biblia? En 2. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Cómo está estructurada la Biblia? Los primeros 5 libros se le llaman los de la ley, Pentateuco. Después siguen 12 libros que se le llama libros históricos. Después de los libros históricos que terminan con Esther, vienen 5 libros que por su forma poética se le llama los libros poéticos. Cuando terminan los 5 libros poéticos, comienzan 5 libros que se llaman los profetas mayores. Le llaman así porque los contenidos son grandes. Pero después de los 5 libros profetas mayores, vienen otros 12 libros que se llaman los 12 profetas menores. Pero porque son libros pequeños. Ahí termina el antiguo. Después vienen 4 libros en el Nuevo Testamento que se llaman los 4 evangelios. Vaya. Después sigue un libro de historia. ¿Cuál es? Es los Hechos, la historia de la Biblia. Después vienen 13 epístolas, todas del apóstol Pablo. Comienzan con Romanos y terminan con Filemón y Tito. Después vienen unas cartas que se le llaman universales, que fueron lanzadas para todos los creyentes de esa época. Comienzan con Hebreos, después sigue Santiago, primera y segunda Pedro, primera, segunda y tercera Juan y Judas. Son cartas universales. Y por último hay un libro profético que se llama Apocalipsis. Que no lo vayan a dejar un poco callado cuando alguien le pregunta y usted sabe cuántos libros, le hagan esas preguntas que yo le estoy haciendo hoy. Es elemental. Después de saberse la estructura de la Biblia, debería de saber usted cuáles son las 16 verdades fundamentales que son en lo que nosotros como Asambleas de Dios creemos. Tenemos la idea que Asambleas de Dios tiene una doctrina sana, porque está basada totalmente en la interpretación correcta de la Biblia. Es la hermenéutica la que ve eso. Entonces esta mañana, mi hermano, ya vimos de que ¿para qué nos habla el Señor? Otra cosa, para que el Señor nos hable y forme nuestro carácter, dirija nuestra vida y defina nuestras creencias, nosotros debemos de tener amor por la palabra. Le estoy poniendo las bases, hermano. Estoy poniendo ahí como el arranque, ¿verdad? Amor por la palabra. ¿Para qué? Para despertar el anhelo de buscar la piedad, o sea, una vida santa, y tener la capacidad de rechazar el pecado. Como usted puede ver, si ya analizó, todo viene de nuestro acercamiento a la Biblia. Cuando no nos acercamos a la Biblia con facilidad, no formamos el carácter, no somos dirigidos por la palabra, no tenemos nuestras creencias seguras. Como no hay amor por la palabra, entonces la santidad y la piedad toma un segundo lugar. O sea, no consideramos que sea necesario la piedad y algunos pecados los rechazamos, pero otros los aceptamos, ¿verdad? Dios me guarde yo matar a alguien. No matamos a alguien. Dios me guarde yo adultere. Dios me guarde yo fornique. Dios me guarde metemos en pecado. Pero mentimos, odiamos, aborrecemos, nos resentimos, nos enojamos con facilidad, hacemos que nuestra palabra es la única que vale. No sabemos si es cierto o no,
pero nuestro capricho dice que solo vale lo que yo digo. Entonces, cuando no tenemos el amor por la palabra, fácilmente podemos tener una mezcla de cosas de iglesia y cosas de mundo. Por eso, mi hermano, Dios habla a las personas. Se me van a dormir quizás en la mañana, pero ¿verdad? Ay, perdone que no le trajimos aquí a Tercer Cielo, ¿verdad? No le trajimos a los voceros de Cristo. Ay, perdone que no le trajimos aquí, ¿verdad? A, ¿cómo se llama? Aquel hermano que tiene el nombre de queso. Kraft. Evan Kraft. Ay, perdone que no le trajimos aquí a Redimidos y lo pusimos a danzar. No, le traemos algo más. Le traemos la sólida palabra de Dios. Para que usted no dependa de nadie, sino que dependa del Dios Todopoderoso. Las emociones son bonitas, pero son pasajeras. Es mejor que usted sea un creyente estable y que esté enteramente preparado para que las corrientes que están llegando no lo muevan. Porque al final todas esas personas que viven de emociones, como pueden terminar bien mal. Pero los que están basados en la palabra del Señor harán prosperar su camino y todo le saldrá bien. Amén. Bien. Entonces, mis hermanos, tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo para vivir las enseñanzas de la palabra del Señor. Bien. Así como tenemos la palabra para estudiarla, Dios también quiere que la meditemos con regularidad. Debemos acercarnos a la palabra con nuestra mente, pero aplicarla con nuestro corazón adentro, vea. Como resultado de eso viene el beneficio. Aquellos que pasamos mucho tiempo dedicados aún al ministerio, podemos aprender más al recibir la palabra. Los que estamos ocupados en ganar almas para Cristo, podemos encontrar gozo y belleza en la palabra del Señor. Solo vamos a ver dos salmos, el Salmo 1 y el Salmo 119, pero solo partecitas, pues no vamos a leer los 176 versículos. ¿Ve? ¿Cuántos se pueden de memoria el Salmo 1? Vamos a ver, comencemos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecador, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sigamos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sigamos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Cómo sigue? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. Precioso el salmo, ¿verdad? Pues le vamos a ver las partes principales, hermano. No gozamos de mucho tiempo para sacarle todo el extracto. Pero vamos a ver primero, veamos, analicemos y meditemos en los primeros dos versículos, los versos del Salmo, y vamos a ver, ahí hay una palabrita clave. Dice el 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Analicemos eso. ¿Qué significa la palabra meditar? Porque el versículo 2 dice que en su ley medita de día y de noche. Lo dice el Salmo 1. Y en el Salmo 119 insiste en meditar. Hermanos, cuando la Biblia nos habla de meditar, nos está diciendo no solo lean, no solo se queden con la lectura,
deténganse y traten de comer lo que han leído. Cuando usted mete a su corazón lo que ha leído, se pone a pensar en lo que ha leído en silencio, está meditando. Meditar necesita tranquilidad. Meditar necesita que usted se ponga muy sincero, porque está meditando, o sea, está viendo el panorama, analizando lo que acaba de leer. Entonces, ¿qué es meditar? Es contemplar en silencio lo que significa la palabra y examinar cómo podemos aplicar las enseñanzas a nuestra vida. Meditar en la palabra implica estar atento para escuchar qué nos quiere decir Dios en su palabra. Y conforme escuchamos a Dios, nos preparamos para poner en acción la palabra que Él nos ha dado. En los primeros 2 versículos, mi hermano, estamos viendo la idea, la palabra de Dios nos forma, o sea, forma nuestro carácter. Entonces, el primer pasito que Dios nos dice para que nosotros podamos realmente ser formados por la palabra es que meditemos en ella. Que no solo leamos, o sea, que no detengamos, meditemos en ella. Y fíjese que aquí hay una figura que se llama los salmos de contraste, que contrastan al bueno, al bienaventurado con el malo, no así los malos. Pero la primera palabra que usa el versículo 1, ¿cuál es, hermano? Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado, hermano? 3 veces dichoso, unos dicen 1000 veces dichoso, otros hablan de una persona feliz. Bienaventurado, bienaventurado, si descomponemos la palabra bien y aventura, quiere decir que lo que hacemos nos va bien. Bienaventurado, o sea, va hacia arriba. ¿Qué pasa con los bienaventurados? El Salmo 1 nos ofrece una descripción útil de los desafíos que el pueblo de Dios puede encontrar al andar con Él y rechazar el camino del mundo. Al hacerlo, ofrecemos una instrucción valiosa sobre cómo los creyentes pueden responder a los enemigos. La Biblia llama bienaventurado, o sea, un estado de ánimo feliz y bendecido. La palabra puede producir en nosotros una bendición que estabiliza nuestra vida, aun cuando nos llama a vivir en un contraste con el pecado. El bienaventurado vive en una vida totalmente diferente al pecado. El bienaventurado vive contracorriente del mundo. El bienaventurado va hacia la gloria de Dios. El mundo va hacia la condenación eterna. Todas las personas que han caído en las garras del mundo no van a tener un final feliz. Sin Dios, la vida no tiene un futuro feliz, un destino final feliz. Con Dios sí, y el camino es Cristo. Sencillo. Dios no le pinta un panorama bien complicado. No. El Salmo 1 describe a la persona bendecida como aquella que elige el camino correcto. Y fíjese bien cómo dice el 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Usted decide andar en consejo de malos o usted decide no andar? Cuando usted decide no andar, le manda un mensaje a Dios y dice: Dios, le voy a ayudar. Así funciona, hermano. Mire, usted como ser humano no puede enfrentar al diablo, a todos sus demonios, al mundo y a su carne. No los puede enfrentar. Usted sabe que somos débiles como seres humanos. Tenemos tendencias al pecado. Pero cuando una persona es bienaventurada, decide ser bienaventurada y dice: no voy a andar en consejos de malos, inmediatamente vienen 3 a ayudarle. Viene el Padre, viene el Hijo y viene el Espíritu Santo a ayudarle. Entonces, fíjese qué tremendo. Aquí se ve un contraste entre una persona que sea de Dios, que se ha dejado influir por los impíos, con una persona y otro que obedece la palabra del Señor. El salmista nos anima a vivir como es debido, al señalar que no debemos vivir como viven los mundanos. ¿Por qué? Vea la progresión que hay en
en el versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué significa? El consejo del malo. El consejo de aquel amigo que no quiere nada con Dios. Entonces, ese es el primer paso para el fracaso. ¿Vea? Andar en consejo de malos significa escuchar y prestar atención a la palabra de aquellas personas que no honran a Dios, que no quieren nada con Dios. Cuando una persona que ya está en el camino de Dios da ese paso malo de oír el consejo de los que no aman a Dios, ¿verdad? Se está metiendo en problemas, porque el consejo del malo lo va a sacar del plan que Dios tiene para él. Entonces, el primer paso es andar en consejo de malos. Implica dejarlos, que los valores del mundo empiecen a entrar en nosotros. Pero el segundo paso es más peligroso. Una cosa es que usted escuche a los malos, que escuche el consejo del malo, pero si le gustó y no quiere nada con Dios, el segundo paso es más complicado. Ni estuvo en camino de pecadores. Una cosa es que alguien le diga por ahí, no hombre, mire que no sé qué, que le hable mal de la iglesia. No se clave, hombre, usted mucho ora, mucho quiere a la iglesia, mucho aquí, que no sé qué. Esas son personas que no aman a Dios. Es el consejo del malo. Pero el problema es cuando yo lo escuché y entro al camino del malo. Eso es lo que está diciendo la Biblia, ¿verdad? Estar en camino de pecadores, una referencia ya a vivir y fraternizar con la persona malvada que no respeta la ley. O sea, no solo oí el consejo, hoy ya quiero caminar con él. Es un rechazo al favor de Dios, lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero yo no voy por ese lado, yo mejor empiezo a caminar con el pecador. Pero la tercera situación que se da es más grave todavía. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La progresión pasa de permanecer en la proximidad del pecado a sentarse con los escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? Los que se burlan de Dios. Escarnecer es burlarse. Los que se burlan de las iglesias, los que se burlan de los que van al templo, los que se burlan de nuestros cultos, los que se burlan de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Todas aquellas personas que se burlan de todo lo que Dios, son los escarnecedores. Y cuando un creyente, o sea, alguien que conoció al Señor, comenzó a oír el consejo del malo, después da otro paso hacia el fracaso y comienza a caminar en el camino de los malos. Pero hoy no solo eso, hoy ya se sienta con los malos, hace rueda con ellos. Hermano, en una rueda de perversos y de pícaros, ¿qué va a oír? ¿Qué va a aprender? Piense, ya en las ruedas donde están todos los burladores de Dios, le pregunto, ¿qué hace un hijo de Dios sentado con los escarnecedores? ¿Qué hace? Entonces dice el encabezado del versículo, bienaventurado el varón que decidió no andar en eso. Entonces, ¿quiere usted que Dios forme su carácter? Corte en las primeras de cambio todo aquel consejo sutil, bonito, que le van a decir, no, mire, está bien que usted vaya el domingo a la iglesia, pero no se clave en beso de que ya quiere usted hacer esto y lo otro, y que ya quiere pasar orando. No, que no es que ese es el consejo del malo. No quiere irse solo al infierno, quiere que también los que están cerca de él sean fracasados y fracasadas como es él o como es ella. Entonces, cuando hay alguien que le para el carro, la Biblia le llama bienaventurado, dichoso, feliz. Para eso necesita estar no solo leyendo, sino meditando en la Biblia. Entonces, la primera parte que vemos ahí en el versículo 1 es el rechazo a todas esas actividades. La alternativa piadosa viene en el versículo 2. ¿Qué hace aquel que decide rechazar desde el principio esos consejos que lo van a alejar de la palabra de Dios? Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mediten esa frase.
En la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué comida es deliciosa para usted? Todos tenemos diferentes comidas que nos gustan. Piense, hablando de comidas, ¿qué le causa delicia a usted? Tal vez no es muy seguido que usted haga esa comida, pero sabe que hay unos que hasta ahorran porque lo van a hacer entre todos, porque es deliciosa esa comida. ¿Qué pasa cuando algo es delicioso? Usted lo disfruta. Y usted sabe que las demás comidas no tienen ese nivel que tiene esa comida. Y oiga la figura que está poniendo el Señor. Dice que para nosotros, como el joven bienaventurado, la ley de Jehová debe ser nuestra delicia. Imagínese la altura, la estatura en la que nos está poniendo. Que usted puede leer el diario, puede leer la prensa, puede leer los diarios digitales de los teléfonos, puede leer todo tipo de revista, pero lo que le causa delicia es sentarse tranquilamente a meditar en la palabra del Señor. Delicia significa disfrutar, delicia significa saborear, no leer a la carrera. Entonces los bienaventurados, los que están formando su carácter, mi hermano, hallan en la palabra de Dios su delicia. Pero dice la otra parte, y en su ley medita de día y de noche. Medita, esa palabra es clave, en la mañana y al final del día. ¿Qué está pasando? Está nutriendo su vida espiritual. Eso es lo que está sucediendo. Hay muchas maneras de meditar en la palabra del Señor. Usted puede orar las escrituras. En un momento dado puede agarrar usted el Salmo 1, el Salmo 2 y decirlo como oración, aunque los salmos son cantos. Puede cantarlos también. Ay, hermano, pero yo no me puedo la música. Hágasela, pero cante con el corazón y cante el salmo, porque usted está cantando palabra de Dios. Ah, no, hermano, pero eso es muy loco. Bueno, los locos tienen manicomio allá en el cielo. Así que, hermanos, esa es hay un montón de formas de meditar en la palabra del Señor. La idea más clásica es que usted, después de leer, empiece a pensar en lo que ha leído. Y guárdelo para usted. Diga, bueno, dice aquí que el bienaventurado, su delicia es la ley de Jehová. ¿Y a mí? ¿Qué pasa conmigo? ¿Será la palabra delicia para mí o me duermo? ¿O no le entiendo? ¿O me aburre? Ahora bien, yo quiero darle aquí algo bien especial. Para que la palabra de Dios sea su delicia, usted tuvo que haber nacido de nuevo. Porque la naturaleza vieja no se goza en la Biblia. 1. Y 2, usted tiene que ser cristocéntrico. No negociocéntrico, no comidocéntrico, no chambricéntrico, ¿verdad? O sea, que su vida gire alrededor de Cristo. Cristocéntrico. Cuando usted ha nacido de nuevo y usted es cristocéntrico, téngalo seguro que por naturalidad usted se va a deleitar en la palabra del Señor. Si no hay espiritualidad, la Biblia no es un deleite, es un aburrimiento. La Biblia es un cansancio. La Biblia mejor la guardamos porque no la entendemos. La leemos, sí, pero no es que la Biblia esté cerrada para nosotros. Dios examina los corazones y las mentes. Y cuando Dios ve la actitud con que yo le voy a llegar a la Biblia, entonces Él se guarda sus tesoros. ¿Se acuerda que una vez el Señor, regañando a sus discípulos, les dijo: no deis las perlas a los cerdos? ¿Qué cerdo va a valorar una perla? Ninguno, porque él anda pensando en otras cosas. No deis las perlas a los cerdos. Entonces, cuando una persona dentro de las iglesias no leen la Biblia con amor, no la leen espiritualmente, Dios esconde los tesoros. No dice, no lo va a apreciar. Pero cuando usted ama al Señor, ha sido nacido de nuevo y es cristocéntrico, Dios le abre las puertas de los tesoros de la palabra del Señor.
Es una cosa personal, hermano. Eso no le podemos dar cursos de nada en la iglesia. Es más, usted no se va a deleitar solo porque pertenece a una iglesia. Es una cuestión personal con Dios. Ahora bien, fíjese qué tremendo, porque en contraste con estamos en la primera parte. Podemos tener muchas formas de meditar en la palabra, pero lo importante es aplicar la palabra a nuestra vida. Entonces, hermanos, no podemos andar en consejos de malos, no podemos andar en camino de pecadores, ni podemos sentarnos con los escarnecedores, porque ellos no aman a Dios. Ellos no han tenido la oportunidad que usted ha tenido de conocer a Dios. Entonces, por eso sus amigos íntimos no pueden ser personas que no tienen a Cristo en su corazón, porque los consejos de los pecadores lo van a sacar a usted del propósito que Dios tiene para usted. Hermano, en el momento que usted acepta a Cristo, usted se vuelve muy especial para Dios. Se lo voy a repetir. En el momento que usted recibe a Jesucristo, se vuelve muy especial para Dios. Y como Dios nos agarra, como el escultor agarra un tetunte, vea. El hermano Genaro puso un ejemplo de eso. Un escultor ve un pedazo de mármol o ve un pedazo de piedra. Nosotros que no somos escultores solo vemos el gran tetunte. Él ve la imagen que va a hacer. Entonces Dios nos agarra como venimos. Venid como estáis, dice Él. Pero venid. Nos agarra como está. Y Él comienza a trabajar la figura de Cristo en nosotros, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Mire qué valorudo Dios quiere formar a Cristo en cada uno de nosotros. ¿Y quién es Cristo, hermano? Es Dios. Pero en la parte humana fue un hombre tentado en todo, pero sin pecado. Cuando Él vivió los 33 años y medio, vivió como cualquiera de nosotros vive. Él dependió totalmente del Espíritu Santo y fue obediente a lo que el Padre le daba que hiciera. Nos dejó ejemplo, fue un modelo para nosotros. Entonces hoy, como creyentes en Cristo Jesús, mi hermano, Dios quiere que nosotros no andemos en consejos de malos. Dios quiere que no andemos en camino de pecadores, ni que nos sentemos con los escarnecedores. Lo que Dios quiere en el versículo 2 es que la ley de Jehová, o sea, la Biblia, ese libro negro que tiene, sea su delicia. Pero sobre todo eso dice, y que en su ley medite de día y de noche, en la mañana y en la tarde. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Porque ahí tiene que haber resultado. ¿Sí o no? Ya vimos que hay que meditar en la palabra. Somos cimentados en la palabra, hermano. Cuando terminó el discurso, el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, Jesús terminó diciendo esto: al que oyere estas palabras y las guardare, yo le voy a comparar con un hombre que hizo su casa sobre la roca. Y cuando vinieron las invasiones de agua, las tempestades, cuando vinieron las corrientes de agua, que son todos los problemas, dice, la casa de él no cayó por el fundamento que tenía. Dios guarda con compromiso a los que han decidido deleitarse en su palabra. Cuando usted se deleita en la palabra, está comprometiendo a Dios que lo bendiga. Y cuando usted obedece la palabra, está comprometiendo a Dios que lo siga bendiciendo, porque la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Sí, muchos de nosotros estamos mal por nuestra desobediencia. No es por culpa de Bukele, no es por culpa del ministro de Hacienda, no es por culpa que la pensión que me dejaron no vale la pena, no es por culpa de eso. Nosotros cosechamos lo que sembramos. ¿Sí o no? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo sigue? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero fíjese que cuando viene al Señor usted, Dios no nos paga conforme a nuestras rebeliones. Nos perdona, nos limpia y nos
Ser de nuevo. Pero eso es cuando nosotros decidimos decirle, Señor, yo voy mal, Padre. Yo voy mal, Señor. Yo le estoy dando importancia a otras cosas, menos a ti. Yo quiero comenzar de nuevo. Me reconcilio contigo, Señor, y dame fuerzas. Y viene la misericordia del Señor y le da la mano para que usted, mientras los demás lo criticamos, Dios, el directamente ofendido, le da la mano y lo saca adelante. No sé cuántos pueden dar un gloria al Señor por eso. Hoy amanecimos porque la misericordia de Dios nos dio vida. No lo merecíamos. Nuestras acciones que hemos estado haciendo todos estos días no merecen la misericordia de Dios. Pero aquí estamos, bañaditos, comiditos, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cuáles son los beneficios? El versículo 3, meditar en la palabra, cimentados en la palabra, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué significa esa frase? Estabilidad. No lo aflige el Bitcoin, no lo aflige la pandemia, no lo aflige la escasez, porque está cimentado en la palabra en la que se deleita. Quiera Dios que esta mañana logremos entender la importancia de leer y meditar en la palabra del Señor. Pero sigamos. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Algunos de ustedes conocen los árboles que están sembrados a la orilla de los ríos? ¿Cuál es la característica? Que hasta en verano están verdes. ¿Por qué? Porque están junto a la fuente de provisión. Entonces cuando alguien, oiga bien, cuando alguien dice, mediten la palabra del Señor, será, y pone un símil, como árbol plantado junto a corrientes de agua. En nuestro caso, plantados en la Biblia, es una corriente del río de Dios que nos provee para lo espiritual y nos provee por lo material. Puede desaparecer Damasco, pero usted sigue siendo cristiano, porque no está fundado en Damasco, está fundado en la palabra del Señor. Puede venir cualquier cosa y todo el mundo sale huyendo, ya no quieren venir, se molesta, se resiente, pero usted sigue adelante. ¿Por qué? Porque usted tiene su deleite en el Dios Todopoderoso. Los que no están fundados en la palabra van a perecer. Se llenan de miedo, se llenan de temores, se llenan de tantas cosas, quieren esto, quieren lo otro y no consiguen nada, porque todas las cosas vienen de la presencia del Señor. Y si hemos roto relaciones con Dios, no vamos a ser árboles plantados junto a corrientes de agua. Pero ¿cuál es el otro resultado? Da su fruto en su tiempo. En el caso de los cristianos, hermanos, que tenemos al Espíritu de Dios, ese fruto al que se refiere es el fruto del Espíritu, que es el resultado natural de la comunión con Dios. ¿Se acuerda de la parábola del ejemplo que pone el Señor en Juan 15 de la vid? Yo soy la vid. ¿Cómo sigue? Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Más el que no lleve fruto lo cortará. Lo que está diciendo aquí cuando lleva fruto es que como está pegado a la palabra de Dios, entonces está recibiendo la savia de Dios. Y como producto viene y comienza usted a tener las características de un verdadero hijo de Dios. Amor de Dios, gozo de Dios, paz de Dios, paciencia de Dios, benignidad de Dios. ¿Qué más sigue? Bondad de Dios. ¿Qué más sigue? Fe de Dios. Fe, mansedumbre y templanza. Y para tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Da su fruto en su tiempo. Quiere decir que es un proceso que comienza y termina con meditar en la palabra del Señor. Pero ¿qué más dice? Su hoja no cae. ¿Por qué caen las hojas de los árboles, hermanos, que les gusta la jardinería? Cuando los árboles comienzan a botar hojas, primero se pusieron amarillas, ¿sí o no? Algunas se secaron. Algo está pasando en el árbol. A la hoja ya no le llegó nutriente. Las hojas se caen. A veces se caen porque hay hongos dentro del palo. Entonces aquel palo que un tiempo fue frondoso, hoy es un palo seco.
con grandes posibilidades que después sigan las ramas y siga el tallo y se muera. Pero cuando se está fundado en la palabra, aunque el entorno esté complicado y tóxico, su hoja no cae. Su hoja no cae porque está recibiendo la nutrición del Señor. Por eso se caracterizan los verdaderos cristianos. No los mueve nada. Y si se quedan por quizás sin el recurso económico, no se abaten, pueden andar con la cartera sola, pero su corazón carga el deleite de Dios y cuando vienen a sentir, Dios los sorprende. ¿A cuántos los ha sorprendido Dios? Así deme testimonio, ¿a cuántos los ha sorprendido Dios? El día que usted dijo, hoy no voy a comer, y hasta le dice a la familia, miren, hoy no sé qué vamos a hacer. ¿Qué ha pasado? ¿Ah? ¿Qué ha pasado? De repente Dios abre las puertas del cielo, manda cuervos, manda personas que ni siquiera usted se imaginaba y van ahí. ¿Por qué? Porque esos son los efectos de una vida que se deleite en la palabra del Señor. Estamos viendo los resultados de estar cimentados en la palabra. Pero hay algo bien tremendo, dice, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Yo quiero que vayamos a Josué 1:8. En la mañana lo mirábamos con el hermano Atilio. Josué 1:8. Se puede en el 9, pero veamos el 8. Y se va a dar cuenta que siglos antes Dios está diciendo lo mismo. Josué 1:8. ¿Lo tenemos? Dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablando de la Biblia, sino que de día y de noche. Fíjese cómo se parece el lenguaje. Sino que de día y de noche meditarás en él. Lo mismo que le dijeron al bienaventurado joven, para que guardes, eso significa meditar, y hagas la acción de la Biblia conforme a todo lo que está en él escrito. ¿Y cuál es la promesa? La bendición. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso no quiere explicación. Eso lo estamos entendiendo todos. Que cuando nosotros leemos, nos deleitamos, guardamos la palabra y la ponemos por obra, Dios nos va a dar sabiduría para tomar decisiones correctas. Dios hará prosperar nuestro camino. Y cuando hablamos de prosperidad, hermano, estamos hablando de prosperidad espiritual, fe, santidad, estabilidad espiritual, pero también incluye lo material. Dios le va a proveer lo que de otra forma usted no podría tener. Dios es capaz de darle casa. Fíjese que cuando yo comencé a hacer mi casa, sin pensar, le pusimos 25 columnas de segunda planta de una sola vez. En esas 25 columnas de segunda planta se me fue todo el crédito que el banco me había dado. Me quedé sin nada. Y solo tenía paredes y techo. Ni siquiera puertas. Y para esa fecha, donde yo tengo ahora la casita, era una lotificación, no era colonia. Ahí pasaba todo tipo de personas y había una costumbre que cuando alguien hacía una casa ahí y no había nadie, empezaban a pasar y a los días se llevaban la lámina, se llevaban todo lo que se podían llevar. Y fíjese que yo, por andar de mal pensado, solo hice paredes e hice casa e hice el techo. Y ahí nada. Me tenía que esperar 15 años para ponerle un inodoro. Tenía que esperar 15 años para ponerle una puerta. Mire, después yo solo me jalaba el pelo por andar de mal pensado. Y comenzamos a orar. Señor, ya no tengo quien me preste. Dentro de 15 años, Señor, tal vez me dan otro crédito. Voy a estar más viejo, Señor. Y los bancos ya no me van a prestar. Y comencé a orar y a orar y a orar. El siguiente año nos anuncian que el Banco Colombia había comprado al Banco Agrícola y que nos iban a despedir a todos. Y que si contrataban
nos iban a contratar con el mínimo, porque era una administración nueva. Vaya, dije yo, trascorneado, apaleado. Y más afligidos nosotros, ¿sí? Llegó abril. Y el 30 de abril dijeron, vaya, dijo la gerente, yo mañana, dijo el 29, voy a ir a recoger, dijo, ya los contratos cancelados, dijo, y voy a traer solamente los contratos de los que van a seguir, dijo, de los que la administración nueva quiere agarrar. Y además dijo, se ha pensado en que si algunos tienen deuda de casa, no se les va a dar su tiempo, dijo, sino que se va a agarrar el dinero y se va a abonar a la deuda que tienen. Mire, hermano, nos pintaron un panorama para mí pues tan feo que dije yo, ¿para qué voy a querer julón si esa no es casa? Dije, eso es julón. Y comenzamos ahora, llega el 30 de abril, fíjese. Y todos expectantes pues que a ver qué va a pasar, ¿verdad? A las 6 de la tarde llegó la señora gerente y nos dice, bueno, dijo, aquí traigo todo. Yo quiero decirles de que aquí están los contratos nuevos. Dijo, si alguien ya no quiere seguir, pues avise, dijo. Porque ahorita, dijo, hasta este día llegan trabajando, pero les traigo unas noticias. Dijo, primero, quiero decirles de que a todos se les ha vuelto a contratar. Todos tranquilos, ¿no? Después dijo, quiero decirles, dijo, de que van a conservar su salario con un 6% de aumento. Gracias a Dios, dije yo. Íbamos bien, vea. Pero después dijo, bueno, yo aquí traigo los cheques, dijo. Y todo lo que se rumoraba no es cierto, dijo. Se les va a dar el cheque de su tiempo y ustedes saben en qué lo van a ocupar. Con eso terminé la casa el año siguiente, fíjense. Le puse ventanas francesas, le puse un baño bien bonito. Una mano Atilio me regaló una puerta preciosa, la principal. Terminé la casa. Dios da casa. Si yo le digo, Dios le va a dar una casa, Dios da casa. Y no se la da porque usted tenga dinero, se la da porque el dueño del oro y la plata es Él. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, Dios sí bendice, prospera en lo espiritual y prospera en lo material. Y le pongo mi caso porque es el que tengo bien fresco. Pero usted tiene su historia también de cómo Dios bendice. Entonces, vale la pena cimentarse en la palabra del Señor. Pero terminemos leyendo el Salmo 1, hermano. Esta primera parte ya se me hizo larga. ¿Qué pasa con los que no son bienaventurados? ¿Qué pasa con los que deciden no darle importancia a la Biblia? ¿Qué pasa con aquellos que quieren vivir con el consejo del malo, quieren andar en el camino del malo y quieren sentarse con los pecadores? Veamos, versículo 4. No así los malos. Esa frase es lapidaria. Eso no es para los malos. Y en este caso, los malos, ¿quiénes son? Los que no leen la Biblia. No son los que no vienen a la iglesia. Son los que vienen a la iglesia pero no quieren nada con la Biblia. Quieren llevar su evangelio a su modo. Hermanos, en el evangelio o vive como Dios dice o no sucede nada en usted. Se supone que si se va a meter a la iglesia es para someterse a Dios. Pero si viene a la iglesia rebelde, cuerudo, queriendo hacer lo que usted dice, está perdiendo su tiempo. Nos puede engañar a todos, pero al rey no lo engaña. Entonces, si venimos aquí es para cambiar. Nadie viene aquí para cambiar la iglesia. Al contrario, viene aquí para que Dios lo cambie a él o a ella. Así funciona el evangelio, hermano. Desde la época de Cristo hasta ahora, lo mismo es. ¿Qué pasó con Mateo? ¿Qué pasó con Pedro, con Simón? ¿Qué pasó con Juan? No fueron los mismos. Entraron en comunión con Cristo y fueron transformados. Todos aquellos, el más asesino de todos, Saulo, él quería aniquilar la iglesia. Dios le pegó una gran devanada y más tarde Saulo escribe 3 epístolas. ¿Por qué? El que viene al evangelio viene para cambiar él, para cambiar ella, no para intentar meter las mañas que traemos del mundo a la iglesia. Eso no se puede, hermano. Eso no se puede, nos corta la comunicación. No así los malos,
que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? La cascarita, el afate, lo que limpian los hermanos cuando tapiscan, cuando aporrean, ya sea maíz, frijol, ya sea arroz. Esa cascarita, eso habla de inestabilidad. Esos no están junto al río. Esos su hoja no dice que no se cae, no, dice, son como el tamo que arrebata el viento, inestables, van de un lugar a otro. Cualquier viento de doctrina los mueve, porque no están cimentados en la Biblia. ¿Por qué? Porque ni la leen ni la meditan. Dios le está poniendo a las dos clases de personas, los bienaventurados y los malos. Sigamos, dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio se los va a llevar, no van a poder resistirlo, ni los pecadores en la congregación de los justos. En una iglesia hay de todo, ¿sí o no? Habemos de todo, hermano, pero viene un día en que el Señor va a levantar a su pueblo. Los pecadores no se van a levantar en la congregación de los justos. La congregación de los justos que se va a ir, esos se van a levantar, pero los pecadores no se van a levantar en la congregación de los justos. ¿Por qué? Versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mire el final del versículo 3, ¿qué dice? ¿Qué dice el final del versículo 3? Y todo lo que hace prosperará. Mire el final del versículo 6, mas la senda de los malos perecerá. ¿En cuál caballito se quiere ir? ¿Ah? ¿En cuál caballito se quiere ir? Usted decide. Hoy vámonos. Ya vimos que la palabra de Dios forma nuestro carácter. Hoy veamos que la palabra del Señor nos dirige. Vámonos al Salmo 119. 119, 1 al 8. Ya dijimos que el Salmo 119 es un acróstico. Salmo 119 del 1 al 8. La Biblia, la palabra de Dios nos dirige. En los versículos que vamos a leer, hermanos, nos damos cuenta que la Biblia nos da dirección para obrar correctamente. Leemos del 1 al 8, Salmo 119. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Léame el 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, un encargo de Dios. 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y el 8 dice: tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. Ya vemos de que el Salmo 119 es un poema acróstico. Comienza con las letras del alfabeto y tiene estas 8 líneas. Este salmo, mi hermano, es un pasaje fundamental sobre el valor de la palabra de Dios. Al leerlo, uno encuentra una serie de oraciones sinceras: vivifícame, sálvame, enséñame. Del mismo modo, hay votos de mantener los mandamientos de Dios, meditar y deleitarse en ellos. Como tal, este salmo nos puede ayudar a desarrollar un profundo amor por la palabra. Todo el Salmo 119 habla de la importancia, cada versículo, de la palabra del Señor. Fíjese que comenzamos con 2 bendiciones: bienaventurado en el versículo 1 y bienaventurado en el versículo 2. En el 1, los perfectos de camino. Palabra perfección aquí es madurez espiritual. No es que ya no pecamos. Nosotros ofendemos al Señor todos los días con nuestra mirada, con una mentira, con algo que oímos, con nuestros pensamientos. No, pero en la medida la palabra va entrando a nosotros, nos va ayudando a corregir aquellas cosas de carácter que no permiten que disfrutemos de las verdaderas bendiciones del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, o sea, los que guardan la Biblia y con todo el corazón le buscan. Esas son las 2 bienaventuranzas que vemos en los primeros 2 versículos. El 3 nos da el resultado de los bienaventurados que con el corazón le buscan.
no hacen iniquidad, porque ya andan en sus caminos. En el 4 dice que Dios se encarga que sus mandamientos sean muy guardados. Y conociendo su naturaleza pecaminosa, dice David, el salmista, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Él reconoce que humanamente nosotros no podemos. Entonces dice en el 5, ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y oiga, aquí hay alabanza, versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios. Y aquí hace una promesa a él en el 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Las escrituras dicen que el pueblo de Dios, a través de la Biblia, Dios lo guarda de hacer iniquidad. Sin embargo, el salmista está consciente que podemos fallar, con lo que dice en el versículo 5. Pero lo importante es que el creyente se esfuerza por andar en el camino de la palabra de Dios debido a un profundo deseo de seguir al Señor. Los creyentes pueden aspirar a seguir la palabra de Dios conforme escuchan la guía del Espíritu Santo. Esto implica una resolución de apartarse del pecado y dirigirse a Dios, como vimos en el versículo 4 y en el versículo 5. David ora a Dios para que Dios le ayude a salir adelante. Ahora bien, en los siguientes versículos de 9 al 11, Dios nos da dirección para pensar correctamente. Leemos el versículo 9, el 10 y el 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El 10 que dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Sabe qué significa eso? Total dependencia de Dios. Señor, yo no puedo, así que ayúdame. No me dejes que yo me desvíe de lo que he leído. Yo quiero vivir y en obediencia a tu palabra. El Salmo 110, ya en el 9, llama al creyente a darle gran valor a la palabra del Señor. La pregunta que vemos en el 9, ¿cómo puede un joven mantenerse puro o pura? La respuesta clara es, viva de acuerdo con los mandatos de la palabra del Señor. Pero la obediencia de afuera fluye del corazón. Hacer lo correcto entonces es el resultado de pensar correctamente y valorar los valores y deseos mientras buscamos a Dios. En el versículo 11 que leímos se ofrece un fuerte consejo. ¿Cómo debe prepararse para los momentos en que la pureza y la santidad son desafiadas? Cuando la escritura permanece guardada en el corazón, está disponible para proporcionarle ayuda en los momentos difíciles. También es necesario la memorización de la Biblia. ¿Se acuerda usted cómo fue que Jesús venció a Satanás? ¿Se acuerdan cuando el diablo llegó a tentar a Jesús? ¿Cómo fue que lo venció Jesús? Con la palabra. ¿Con qué le respondía Jesús a cada tentación? Escrito está. Entonces no solo es bueno leerla, no solo es bueno meditarla, sino que también memorícela. Le va a ayudar. Porque en el momento que usted no tiene Biblia y le llega una tentación, la palabra de Dios le va a dar la fortaleza para que usted no oiga el consejo del malo. Y si lo oye, que no lo mueva de lo que Dios le ha dado. Ahí vemos la cuestión. Al estudiar la palabra con atención y aplicamos las enseñanzas, nos preparamos para mantenernos fuertes en los buenos tiempos y en los tiempos difíciles. Quizá la palabra meditar en la palabra puede ser un poco desconcertante. Posiblemente nos sentimos cómodos solo con las prácticas externas de adoración. Nos gusta quizás la emoción, los sentimientos. Pero a veces el silencio de la meditación puede ser difícil. Sin embargo, con la ayuda de Dios podemos encontrar muchos tesoros en esos silencios cuando meditamos en la palabra del Señor. Hoy vamos a ver que la palabra de Dios nos hace más sabios. Terminemos con el Salmo 119 en su versículo 97. Y vemos la última parte y ya damos por terminada la clase. Estamos viendo de que la palabra de Dios habla a las personas. Hoy veamos lo que dice el Salmo 119, 97. Dice, yo leo el 97, vamos a llegar hasta el 100. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella, ¿qué?
mi meditación. Veamos el 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, producto de que lee y medita. El 99 dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Léame el 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El punto central de esta lección es que la palabra de Dios habla a las personas. No es solo una lista de mandatos y prohibiciones. Nos habla y nos llama a hacer y a vivir de una manera muy diferente al mundo que nos rodea. Entonces esa vida tiene que estar arraigada en la sabiduría de la palabra del Señor. Fíjese que lo que expresa el Salmo en este pasaje que hemos leído, dice: la definición de sabiduría incluye la capacidad de entender el mundo que nos rodea y responder de una manera recta y piadosa. La persona sabia conoce las expectativas morales y justas de Dios cuando lee la palabra. La sabiduría está en el corazón de una persona consagrada a Dios. El salmista afirma que está arraigada al amor por la palabra de Dios. ¿No le llama la atención la frase esa del versículo 97, hermano? Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Podríamos decir nosotros esa frase? Porque esa frase es el producto del continuo leer, del continuo meditar y de todas esas cosas preciosas que hemos aprendido de Dios y que a nosotros nos sorprenden. Entonces no tenemos más que exclamar: oh, cuánto amo yo tu ley. Entonces, para decir eso no lo podemos decir: a ver, repitan conmigo. Eso no se puede repetir aquí como que fuera un corito. No, ese es el resultado de guardar, de leer, de guardar y de vivir. Cuando uno ve cómo la palabra uno lo va moldeando, dice esa frase: todo el día es ella mi meditación. Eso es lo que dice el escritor. Entonces, otra cosa, la sabiduría que se obtiene de la palabra de Dios es única. Trae el discernimiento del bien y del mal. Ayuda al creyente a crecer firme en la justicia y guía a la persona a la obediencia. Leyendo la Biblia, nosotros aclaramos nuestros ojos y nos damos cuenta qué cosas son malas ante Dios y qué cosas son buenas ante Dios. La palabra nos ayuda a distinguir más el bien del mal, pero la palabra nos empuja a que vivamos el bien y que rechacemos el mal. Eso hace la palabra. Entonces quiere decir que para mí y para usted es tan importante leer la palabra del Señor, darle su tiempo, no a la carrera, darle su tiempo, leer y meditar, leer y meditar. Veamos los últimos versículos. Vamos a ver el del 101 al 104. Vamos a ver que allí también hallamos entendimiento. El 101 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Allá hay firmeza, mire, hay una templanza de no caer en mal camino para guardar tu palabra. Pero leamos el 102. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Qué bonito es sentarse a los pies de Jesús. La palabra juicios es la Biblia, es el mandamiento de Dios. Tú me enseñaste tus juicios, porque yo me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. El 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Qué más dice? Más que la miel en mi boca. Y el 104 termina diciendo: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Fíjese bien, normalmente usted y yo, que tenemos una naturaleza que se inclina al mal, estos gustos, sentir que la palabra es tan dulce como la miel, declarar: oh, cuánto amo yo tu ley, son gustos adquiridos porque no estaban en nosotros. Los vamos adquiriendo en la medida que vamos leyendo.
el proceso de Dios no es arrebatado. Dios nos lleva paso a paso, paso a paso. Porque para Dios no hay problema de tiempo. Él no tiene tiempo, no tiene medida de tiempo. Los que tenemos medido el tiempo somos nosotros. Las hermanas saben que a cuarto a las 12 tienen que estar calentando la comida, porque si no va a haber un serio problema en esa casa. ¿Verdad? Tenemos ese problema. En la tarde posiblemente algunos no vengan porque toda la lavada de la semana la van a hacer en la tarde. ¿Verdad? Algo otros pues, o sea, nosotros tenemos el tiempo medido, Dios no. Por eso con su palabra nos lleva poco a poco. Y eso es lo que está diciendo acá, hallamos el entendimiento. Formamos estas actitudes y deseos mediante la exposición a la palabra de Dios y el rechazo al mal. ¿Cuál es el resultado práctico? Desarrollar un hambre por la palabra del Señor, como dice el Salmo 119, habiendo establecido la calidad y la importancia de la sabiduría a través de la palabra de Dios. El salmista señala el poder restrictivo que tiene la palabra. Yo me detuve de hacer el pecado porque tú me enseñaste tu palabra. En otras palabras, ¿de cuántos pecados pudiéramos nosotros abstenernos si la Biblia fuera nuestra delicia? Porque el Señor nos daría esa fuerza para no caer en algunas cosas que nosotros creemos que no son pecados, pero delante de Dios son pecados. Después nos preguntamos, quizás Dios no me quiere, no me da esto, no me da lo otro. La vida que llevo yo, pues no tiene eso que los hermanos dicen. Pues sí, pero el problema no es la iglesia, el problema es cómo trata usted la palabra de Dios. Sencillo. ¿Qué importancia le da usted a la palabra? Hoy estamos viendo que la Biblia habla a las personas, pero yo decido que me hable o que no me hable. Y las dos cosas tienen consecuencias fuertes. Cuando yo decido que la palabra me habla, aquí vamos a terminar ya. Cuando yo decido que Dios me hable, leyendo su palabra, por favor, la palabra profética más segura es la Biblia. ¿Ya? Si usted está acostumbrado o conoce personas que le escuchan más al profeta, que están más inclinadas a ver qué les dice el profeta, están equivocados, porque la palabra de Dios viene a través de la Biblia. Sí, entonces cuando yo leo la palabra me hace madurar espiritualmente, me da la capacidad, y eso trae bendición. ¿Qué le dijeron a Josué, hermano? Con esto terminamos. ¿Qué le dijeron a Josué? Que se esforzara y fuera valiente en aplicar, en guardar y en poner por obra la palabra, que viviera de acuerdo a la ley que se le había dado a Moisés, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué más? Y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Por la obediencia. ¿Qué le dicen al joven bienaventurado? Dice que es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Más claro no se lo puedo poner, porque así dice la Biblia. Y vemos en el Salmo 119 que la palabra nos da inteligencia y entendimiento, y terminamos deleitándonos en la palabra, y la palabra empieza a ser más sabrosa que miel. A esa conclusión había llegado el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Hermanos, necesitamos dedicarle más tiempo a la lectura y a la meditación de la palabra, porque Dios habla. ¿Qué dice si inclinamos nuestro rostro y se lo decimos al Señor? Si usted siente de que no tiene esa inclinación, esa adicción a la Biblia, con lo que hoy hemos visto que Dios habla, pues que le hable a usted, que le hable allá en su casa, no solo aquí, que le hable cuando usted lee. Digámoselo: Padre Celestial, gracias, bendecimos y exaltamos. El mensaje ha terminado. Amigo, si Dios habló a su corazón y usted ha tomado la decisión de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, haga conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Confieso
que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Toda mi vida te la entrego a ti, Señor, renunciando a la vida de desobediencia que había traído. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esa oración, le invito a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Y si quiere visitarnos, los horarios de nuestros cultos son los siguientes: los domingos por la mañana a las 8 y a las 10 y a las 3 de la tarde, los martes a las 6:30, los jueves a las 3 de la tarde y los sábados a las 5 p.m. Lo esperamos. Dios le bendiga.